Hola a todos, bienvenidos de nuevo a la serie sobre la historia de la Guerra Civil Española en el canal La Historia con el profesor Palomo. Al acabar este segundo año de 1937, la realidad es que la guerra empezaba a torcerse para los republicanos, puesto que las acciones militares de los sublevados habían conseguido ir debilitando poco a poco las posiciones de la República. Hay que recordar que la República sigue aislada, que apenas si puede recibir material de guerra soviético. Las vías de comunicación a través del Mediterráneo se habían vuelto muy peligrosas, de tal manera que los barcos rusos, en vez de utilizar el suministro por el Mediterráneo, habían preferido hacerlo a través de lo que era el Atlántico y llevar todo el material hasta Francia y desde allí intentar introducirlo en España. Pero el gobierno francés, en la mayor parte del tiempo, bloqueaba estos suministros e impedía su paso a la península. Por otra parte, y a la inversa, el bando sublevado cada vez contaba con más recursos alemanes e italianos, más material, más munición, más aviones y tanques y piezas de artillería que van a ser decisivos, sobre todo a partir del año 38. La inferioridad material y militar de la República empezaba a hacerse cada vez más evidente. Continuando con lo que es nuestra serie sobre la guerra, hemos visto hasta ahora todo lo que ha sido la evolución militar del año 37, pero también es muy significativo que durante la guerra se va a ir también produciendo una evolución política. Entonces toca analizar brevemente qué es lo que está ocurriendo durante este año 37 y sucesivos con el gobierno de la República y también en la zona sublevada, cómo evoluciona su aspecto político. Bien, lo principal quizás en la República durante este segundo año es que se va produciendo un cambio de mentalidad. La idea de los republicanos inicialmente es que la guerra se podía ganar con relativa facilidad, que bastaba solo con lo que era el ardor militar de las milicias populares para conseguir ganar la guerra. Pero poco a poco se van dando cuenta de que la guerra es cada vez más complicada y que exige de enormes esfuerzos tanto en materiales como en armamento y especialmente en soldados. Y era significativo que las milicias integradas por sindicatos, por partidos políticos de izquierda, resultaban muy ineficaces para poder detener los avances, los ataques del ejército sublevado. Esto es lo que lleva al gobierno republicano a plantearse la creación de un ejército disciplinado, un ejército potente, bien armado, bien uniformado, donde las milicias se diluyeran dentro de lo que eran los soldados de reemplazo y que ambos pudieran formar un ejército cohesionado y bien disciplinado. En este sentido, aparecen las figuras de los comisarios políticos, cuyo objetivo era precisamente asegurar que el ejército estaba bien animado y estructurado para poder vencer en las operaciones que se les encargasen. El gobierno de Largo Caballero, que había surgido en septiembre del año 36 y cuyo objetivo era unir a todos los partidarios de ganar la guerra, a todas las milicias de izquierda, poco a poco se había ido desprestigiando ante la ineficacia del ejército republicano y eso llevó a que en mayo de 1937 se produjera una especie de guerra civil dentro de la propia guerra civil española. Me explico. Los llamados sucesos de mayo va a ser el enfrentamiento entre los partidarios de continuar la guerra y dejar para más adelante, si cabe, la revolución, donde se encontrarían especialmente los socialistas moderados, donde estarían también incluso los republicanos de izquierdas y los comunistas, y por otra parte aquellos que defendían que era necesario hacer al mismo tiempo la revolución y la guerra. Es decir, aquí estarían lo que serían los comunistas del POUM y los anarquistas de la CNT y FAI. En estos sucesos de mayo en Barcelona se van a enfrentar en torno a la Telefónica, el edificio y en torno a diferentes lugares de la capital
se van a enfrentar los dos partidarios y finalmente serán derrotados los anarquistas y el PON y saldrán vencedores los socialistas moderados y los comunistas. Es tal el cambio de tendencia que nada más pasar estos sucesos, Largo Caballero se ve obligado a dimitir y Azaña coloca al frente del gobierno a un socialista moderado, Juan Negrín, un médico canario, que va a prácticamente dirigir ya el gobierno hasta el final de la guerra. La idea de Negrín es que hace falta mayor disciplina y que si no se puede ganar la guerra, que ellos ya son conscientes en el año 37 que ganar la guerra con todos los medios que tiene Franco prácticamente es imposible, lo que sí pueden lograr es hacer que la guerra se alargue, y la idea de los republicanos es que cuanto más tiempo dure la guerra, más opciones tienen de que finalmente Hitler ataque a las potencias democráticas europeas y finalmente Francia y Gran Bretaña se vuelquen y apoyen a la República. ¿De acuerdo? Es totalmente diferente la evolución política en el bando de los sublevados. Franco ya tenía desde el 1 de octubre de 1936 el poder político y militar, puesto que se le había entregado el mando único para ganar la guerra, pero todavía se cuestionaba su autoridad. También los fracasos frente a Madrid hacen que sea también difícil para Franco mantener la cohesión en su bando sublevado. Pero curiosamente el 3 de junio del año 37, en un accidente de aviación, su principal rival político, Emilio Mola, pues muere en ese accidente y deja prácticamente libre el camino para que Franco refuerce su poder en la zona sublevada. Empieza a querer ser llamado el generalísimo y pide a todos que se le reconozca con una autoridad superior al resto de los generales que habían participado en el golpe militar. Para Franco, tan importante como ganar la guerra es el asegurar que él va a ser el que gobierne España una vez terminada esa guerra. Eso explica que decida el que tiene que prescindirse de todo lo que son los partidos políticos que hay en la zona sublevada, donde prácticamente seguían existiendo partidos de derecha, seguía existiendo la CEDA, estaba la Falange Española, estaban los carlistas, y el 19 de abril de 1937 decide que todos deben de fusionarse en un partido único, que va a ser llamado Falange Española y Tradicionalista. Se suprimen todos los partidos políticos, por supuesto los de izquierda ya estaban totalmente proscritos y los de derecha ahora quedan ilegalizados, y Franco va a buscar también no solamente el apoyo político de todos para su mando único, sino también el apoyo de la Iglesia, que en una carta conjunta el 1 de julio, la llamada Carta Colectiva de los Obispos Españoles al Mundo, pues va a hablar de que esta guerra es una guerra cruzada donde los españoles católicos tienen que luchar por Dios, tienen que luchar por la religión católica en contra de la República atea. El nuevo líder de esta nueva España, Francisco Franco, pues va a posar en un famoso cuadro de Zuloaga con lo que es la boina carlista, la boina roja y la camisa falangista, en un alarde de intentar mezclar dos conceptos políticos antagónicos, pero que de alguna manera son la base de su ideología, puesto que el falangismo era en principio laico y el carlismo totalmente católico, y planteaban pues cuestiones muy diferentes unos de otros. ¿De acuerdo? Entonces este nuevo esta nueva vuelta de tuerca en asegurar el poder hace que Franco tenga cada vez un poder único y se asemeje más a lo que son las potencias fascistas de Italia y Alemania. Bien, volviendo a lo que es la guerra, una vez concluido lo que había sido la campaña del norte y con el claro éxito de Franco en esa campaña, pues Franco va a empezar a partir de octubre-noviembre de concentrar todas sus tropas en torno a la provincia de Soria. Allí va a crear una especie de ejército de maniobra cuyo objetivo no es otro que llevar a cabo la conquista de Madrid. Va a reproducir lo que había sido
la estrategia de la batalla de Guadalajara y su idea, su pensamiento es conquistar Madrid. Conocedores de esa estrategia, los republicanos van a plantearse el intentar frenar ese avance. ¿Cómo? Pues atacando una localidad que prácticamente estaba muy expuesta, una capital de provincia, Teruel, y intentando de esa manera desviar la atención de Franco de lo que era su intención de atacar Madrid. Es una estrategia que sale bien, puesto que los republicanos consiguen, por lo menos durante 2 meses, mantener la atención de Franco en la localidad de Teruel. Los republicanos crean un ejército de levante importante con casi 100.000 soldados y dirigen todo su esfuerzo en conquistar la ciudad de Teruel. Hay que tener en cuenta que estamos hablando diciembre, enero, de unas temperaturas bajo cero, en torno a 18-20 grados de temperatura bajo cero. Es decir, que más que un enemigo humano, lo que van a tener los combatientes va a ser el enemigo del frío. Esta intensa bajada de temperatura junto con las precipitaciones, las nieves, va a hacer que en un primer momento los republicanos puedan contar con la posibilidad de conquistar la ciudad sin que pueda intervenir la aviación franquista, lo cual pues va a darles una cierta ventaja. Ahora bien, en cuanto empieza a mejorar el tiempo, en torno a enero-febrero, los republicanos se atrincheran en la ciudad y mantienen la posición de la ciudad, y a partir de ahí empieza a pesar la superioridad militar de los sublevados, que emplean a fondo la aviación tanto italiana como alemana y las unidades de artillería y de tanques. Esta batalla de Teruel va a ser muy significativa porque va a conseguir el éxito estratégico de frenar el ataque a Madrid, pero lógicamente con un coste de vidas y de material muy fuerte para la República. Recordemos que los republicanos, cada vez que se produce una de estas famosas batallas de desgaste, Brunete, Belchite o incluso Jarama, Guadalajara, cuando se han producido estas batallas de desgaste, la República tarda semanas, incluso meses, en poder recuperar o restablecer la cantidad de munición y armamento que se ha perdido, mientras que Franco cuenta con una línea directa de crédito, digamos, de Alemania e Italia, y está constantemente recibiendo material de guerra, con lo cual puede resarcirse con mucha facilidad de las pérdidas sufridas. Entonces, a pesar de estos pequeños triunfos en Teruel, sin embargo, los republicanos finalmente se ven obligados a replegarse, y con ellos también la población civil, que va a intentar huir de cualquier represalia por parte de las tropas de Franco. De tal manera que en este tercer año que estamos viendo, que está empezando, la República ya se ha olvidado de alguna manera de poder ganar la guerra y solamente está obsesionada con la idea de mantener como sea posible la resistencia. El lema de los republicanos va a ser resistir es vencer. Muy bien, hasta aquí lo que es este vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, darle a like y si no lo habéis hecho, suscribiros al canal La Historia con el Profesor Palomo. Hasta el próximo vídeo.